Pues bienvenidos a todos, bienvenidos cohort número uno de Investment Society. Es genial estar de nuevo con ustedes otra semanita. Gracias por estar aquí con nosotros. Antes de revisar la agenda, me gustaría mencionarles que estamos recibiendo ya un volumen interesante en el tema de registros y transacciones en acciones. Les recomendaría a aquellos que están viendo solamente las grabaciones de Investment Society que participen en las sesiones en vivo. Esto lo vuelve a hacer, lo hace más fructífero. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Si tienen dudas, pueden participar y las respondemos en tiempo real, que es el beneficio de estar en vivo. Independientemente de todas maneras, ustedes saben que esto se va a grabar, se va a transmitir en nuestro canal de YouTube y redes sociales. Y les agradecería mucho, dejen su like y se suscriban para difundir la voz de Investment Society, que es por una buena causa en apoyo al emprendimiento y la innovación de México. Ahora, el tema de hoy es ya empezar el tema de las inversiones. Eh, Hoy vamos a ver prácticamente desde ceros todo lo que se necesita para invertir. Ahorita la agenda, nada más permítanme, me confirman si ya se está viendo. Sí, ya se está viendo. Perfecto. Entonces vamos a ver en qué invertir, qué es una acción, qué producen las acciones, en qué acciones invertir, cómo invertir en acciones o ETFs, que no sé si conozcan, cómo invertir en empresas de nueva creación, que es nuestro enfoque, y para posterior ya pasar a temas de planes de inversión y errores comunes que se realizan al momento de invertir y cómo vamos a proceder, qué hacer ahora para la administración de nuestras inversiones. Antes que nada, quiero darles el mensaje y tenemos que empezar con el tema de interés compuesto. Este gráfico prácticamente nos muestra qué sucedería si a la edad de 25, entre 25 y 35 años estuviéramos invirtiendo $1,000 al año a una tasa del 7% para la edad, o sea, para la edad de aproximadamente 65 años. Estamos alcanzando, si invertiste desde los 25 años, durante $1,000 hasta tus 65 años, si multiplican eso, $1,000 entre, ¿qué son? 20, no, son 40 años. Estamos hablando de una inversión de $40,000. Pues esos $40,000 con el interés compuesto se convirtieron en $229,000. Ese es el poder del interés compuesto. Lo que significa el interés compuesto es básicamente que vas a reinvertir las utilidades para incrementar la generación del valor. El interés simple es una línea recta y el interés compuesto, así como se ven las líneas curveadas, es un comportamiento exponencial. Está interesante el dato porque pues 20,000, o sea, 20,000 pesos, o bueno, hoy $1,000 convertidos al tipo de cambio real, estamos hablando entre 16,000 y 17,000 pesos a 7% de interés anual, mientras CETES está dando 11% anual. Pues estamos hablando de que es bastante, bastante alcanzable. O sea, si convertimos $229,000 a pesos, estamos hablando que podrías retirarte con 5 millones de pesos aproximadamente. Entonces, la primera parte número uno, es muy importante porque hay muchas alternativas de inversión. Empecemos hablando con las clases de activos tradicionales, porque acciones no es lo único que hay que invertir. Tenemos acciones, pero también tenemos instrumentos de renta fija, como por ejemplo los bonos, las obligaciones, las letras del tesoro, pagarés de empresas. Si no saben qué es esto, no se preocupen, de todas maneras lo vamos a ver.
Las bienes raíces son inmuebles, para comprar una casa, un departamento, invertir en un centro comercial, que pues, por supuesto es bastante costoso, necesitas un capital muy elevado y por supuesto tenemos algo llamado materias primas, oro y plata, divisas y pues lo que está de moda hoy es criptomonedas, NFTs, que más que el NFT es invertir en arte, ¿no? También siempre se ha invertido en arte, es una manera alternativa de invertir. Pero bueno, esas son como las clases de activos principales que existen. Pero entonces, ¿por qué hablamos de acciones? Pues vemos aquí un estudio que realizó la Universidad de NYU, Universidad de Nueva York, de los rendimientos históricos de los diferentes tipos de inversiones. Y lo que concluye el estudio es que las acciones medidas por el desempeño del S&P 500 son por mucho el mejor instrumento de inversión comparado contra bonos, bienes raíces, oro. Ustedes pueden observar ahí el gráfico, el azulito, sea un poquito borroso, contra el valor de cada acción desde hace, estamos hablando de 40 años. 40 años. Eso contra cualquier otra clase de activo financiero y pues, y así pues, así ha sido el comportamiento por más de 100 años. Por si no sabían ese dato. Digo, no voy a graficarles aquí 100 años, ¿vale? Pero bueno, además de las acciones, tenemos que las ventajas de las acciones es dan mayor rentabilidad que cualquier otra clase de activo, pero también tienen otras grandes ventajas como alta liquidez, y aquí sí hago un hincapié con cuando son bursátiles. Ojo, ya vamos a tocar ese tema más adelante. ¿Qué quiere decir alta liquidez? Quiere decir que tú puedes comprar y vender una acción en cuestión de minutos. Si tú tienes invertido $100,000 en acciones y por alguna razón necesitas dinero, en cuestión de segundos puedes vender tus acciones, retirar el dinero y vas a tenerlo disponible. Algo muy diferente con lo que si ustedes invierten en, no sé, real estate, en inmuebles, pues porque tienes que vender el departamento y ustedes saben cuánto puede tardarse en vender, 6 meses, un año, eso no es líquido. Luego, las acciones también permiten una fácil diversificación. Vamos a ver más adelante en su curso que habilita la diversificación, que es la disminución del riesgo de sus inversiones. Eh, Ahora sí que el costo de la transacción es muy bajo, puedes invertir desde $200, que es una cifra muy interior, por ejemplo, a invertir en un departamento, en un centro comercial. El hecho de que también sean tan económicas también permite diversificar fácilmente. Y bueno, lo mejor es que lo puedes hacer desde tu casa o desde tu celular. Y hay múltiples plataformas que lo habilitan. Está Actinver, está GBM Plus. No es una invitación a que inviertan en esas plataformas. Pero bueno, algunas de las desventajas, porque no podemos decir que las acciones son perfectas, tienen menos volatilidad que ciertos tipos de activos. Esto quiere decir que el trading entre ellos es mucho menor que, por ejemplo, un derivado, que alguna divisa, eh, que por lo tanto, pues hacer un markup en el trading a veces no es lo más fácil. Y también, pues a veces son muy emocionales porque, pues, estás a las expensas pues, de que suba o baje el precio de la acción. Entonces, ya saben, hay que manejar también la parte psicológica y las emociones de invertir en acciones. Ahora, eh, invertir, permítame un segundo, ya está. Esto quiere decir que entonces como inversionista debemos de tener todo nuestro dinero invertido solo en acciones. Pues no precisamente, cada instrumento financiero, cada tipo de activo tiene su perspectiva, sus ventajas. La renta fija, por ejemplo, es menos volátil.
No por eso quiere decir que sean mejores que las acciones, pero el hecho de que sean tan buenas, digamos que para mí es un argumento que el mundo debería de tener al menos considerar en su portafolio de inversión acciones. Bueno, entonces, como ya lo habíamos comentado, pues el enfoque de Investment Society es mucho en que ustedes aprendan a invertir en acciones. Entonces, ¿qué es una acción? Para que todos estemos en la misma línea. Y el concepto es importante porque luego se cometen errores. Entonces, una acción, por definición, representa la propiedad que una persona tiene de una parte de la sociedad. Tener una acción literalmente es como tener una pequeña parte de una empresa. Cuando tenemos una acción, por ejemplo, de Apple, somos pequeños dueños de Apple. Y de hecho, vamos a ver unos ejemplos. Pregunta, ¿quién es el dueño de Tesla? Todos saben, ¿no? Es nuestro señor Elon Musk. Elon Musk. Aquí me llama mucho la atención y se los presento aquí. Si ven el porcentaje de Elon Musk es 21.1%. Oye, pero entonces, ¿cómo es que Elon Musk es el dueño de Tesla? Tiene acciones. Acuérdense que las acciones te dan derecho de una participación sobre una sociedad. Por el simple hecho de tener acciones, ya te consideras parte dueño. Puede ser una parte minúscula. Ejemplos, las acciones de Elon Musk, estamos hablando que se cotizan en billones de dólares. Pero con esa participación, independientemente de que existen otros con un 51.6, con esta participación le alcanza para tener control sobre las decisiones de Tesla, que ahí son temas muy fundamentales y que los vamos a estar abordando más adelante. Oye, ¿cómo es que pues, si él lo fundó, te quedas solo con un 21%? Bueno, pues ese 21% vale billones. A veces mucha gente pues se enfoca en, oye, ¿para qué quiero entrar a bursatilizar mis acciones? Si me voy a terminar diluyendo, voy a terminar con menor participación. Pues bueno, eso va muy ligado a las etapas de las empresas y que lo iremos explicando más adelante, pero al final te conviene más tener el 20% de una empresa valorada en billones de dólares que tener el 100% de empresa patito mexicana SAPI de CB. Luego, ¿quién es el dueño de Amazon? Aquí vemos otro ejemplo, ¿no? Nuestro queridísimo Jeff Bezos. ¿Cuánto tiene Jeff Bezos? Pues la fabulosa cantidad del 10%. No sé si ustedes sabían ese dato. Tiene solamente el 10% y esto es muy importante, esto es nada más para que sepan cultura general. Estos los van a estar viendo mucho, mucho en los temas de inversiones. Vanguard, BlackRock son los principales fondos de inversión, son los considerados gigabancos. Prácticamente tienen participación en por lo menos casi todos los fondos de inversión y casi en todas las empresas. Es muy común topárselos cuando estamos hablando de participaciones accionarias en empresas públicas. Aquí, bueno, ¿por qué es importante tener esto? Pues el punto al que quiero llegar es cuando tenemos acciones somos dueños de una empresa. Por lo tanto, debemos de comportarnos como dueños de una empresa. Si vemos la lista de las personas más ricas del mundo, podemos darnos cuenta de que todos ellos son ricos, porque prácticamente tienen gran cantidad de acciones de sus empresas, sus acciones se han valorizado. Actualmente la persona más rica del mundo, pues es Elon Musk. Aquí lo estamos viendo. ¿Sí saben quién es este señor? Bernard Arnault and Family, pues es el dueño de Louis Vuitton, seguido por Jeff Bezos, Bill Gates, todos son ricos porque tienen acciones de sus compañías y sus compañías se han valorizado. Mira, tenemos aquí también de mujeres, para también mencionarlas, a la dueña de L'Oreal.
Aquí es importante y me gusta porque traigo, esto digamos que la diferencia que entre Warren Buffett, para los que no lo conocen y que está aquí, es el mejor inversionista del mundo. Y es porque todas estas personas han fundado sus compañías, han conservado sus acciones hasta que éstas se han valorizado. Digamos que Warren Buffett se hizo rico invirtiendo en acciones de empresas. Él no fundó las compañías, él tiene un fondo que pues como una casa de bolsa, no es lo mismo. Tiene un fondo, una empresa que se llama Berkshire Hathaway, que se dedica a invertir en otras empresas. Y actualmente es el quinto hombre más rico del mundo. Pero bueno, entonces aquí tengo un ejemplo, y esto es importante, porque eh, aquí puse de ejemplo a Bernard Arnold and Family, que pues, es el dueño de Louis Vuitton. ¿Cómo se hizo rico este señor? Vean el precio de la cotización de la empresa en el año 2006. Estamos hablando de que cotizaba a $25. Hagan ustedes el cálculo del retorno de la inversión. Si él compró o tenía acciones a 25 y hoy en día se cotizan a 176. ¿Cuál es el éxito de esta persona y por qué se revalorizan tanto sus acciones? No estamos enfocándonos en el tema del trading. Sí van a aprender a hacer trading y análisis técnico, pero lo interesante aquí es que el análisis fundamental de las empresas te permite ver a largo plazo la estrategia de las empresas y te permite pronosticar el camino del crecimiento de estas empresas. De hecho, la tesis de inversión de inversionistas como Warren Buffett es que encuentran discrepancias entre el valor actual del mercado y el potencial que tiene la empresa. Digo, si encuentran una discrepancia del 20%, pues tal vez no les mueve el tapete, pero si encontramos una discrepancia del 500% del valor, posiblemente te convendría a invertir. Y eso es a lo que queremos llegar, a que ustedes empiecen a hacer valorización de este tipo de activos. Bueno, llegamos a la machaca del día. ¿Cómo se hicieron ricos estas personas? Cómo se hacen millonarios? ¿Cómo es el camino más eficiente para volverte millonario? Y este lo menciono porque no lo vamos a ver, lo tengo que mencionar, pero yo les voy a enseñar a diversificar portafolios, que es la enseñanza académica y el uso correcto de los recursos, pero eso no converge o no está en sintonía con el método más eficiente para convertirte en millonario. Oye, ¿por qué? Administradores muy eficientes de fondos o de carteras de inversión, estamos hablando de rentabilidades del 20% máximo. Oye, pues si yo hago bien mi portafolio, yo obtengo un 20% anual, pero pues solamente tengo un ahorro de 10,000 pesos. ¿Cuánto tiempo te va a llevar con esos 10,000 pesos ahorrados convertirlos en millones de pesos? Estamos hablando de plazos muy largos, muy largos. Entonces, que pudieran variar, siempre va a variar dependiendo del capital aportado, pero manejando una media ahora sí, de clase social media, estamos hablando que pudiera tardarse entre 30 a 40 años para que pudieras aspirar a convertirte ya en millonarios. Así como lo vimos en el primer gráfico de $220,000 y que alcanzaban 5 millones de pesos en ahorros a los 65 años. Pero con 5 millones de pesos en ahorros, tampoco estamos hablando de que te puedas dar una vida de ultralujos a tus 65. ¿Sería algo digno? Sí, pero no de ultralujos, no como para volverte millonario. Entonces, esta persona, Jamie Masters, estaba prácticamente en lo que se consideraría en bancarrota. Estaba endeudada hasta por los codos y
finalmente decidió darle vuelta a la página y se puso manos a la obra. Lo que hizo fue entrevistar a las personas más ricas del mundo. Ya a todos les preguntó, oye, ¿cómo llegaste a volverte millonario? Y pues la única forma comprobada de convertirse, esta fue su conclusión, ¿eh? Y por eso las comparto, los invito a ver el estudio. Este es un artículo de Insider, de hecho ya tiene un libro al respecto. La única forma comprobada de convertirse en millonario no es mediante la inversión, ni tampoco el sector inmobiliario, que eso lo vamos a ver. Hay mucho inversionista, es más, hasta administradores de fondo que todavía se creen la mentira de que el sector inmobiliario es la octava maravilla. Es bueno, pero la única forma comprobada de convertirse en millonario no es mediante la inversión, portafolio de inversión que nosotros vamos a aprender a hacer, ni tampoco el sector inmobiliario. En cambio, más millonarios han hecho su dinero al ser dueños de sus propios negocios que por cualquier otro medio. FYI, acciones. Lo mejor, acciones de tu propia empresa y que puedas hacer que tu empresa se revalorice, ¿vale? Pero bueno, eso es otro tema. De todas maneras, sí tengo que hacer el disclosure porque lo que vamos a hacer aquí es portafolios de inversión, pero hay medios más eficientes de convertirnos en millonarios. Aquí es para que aprendan a administrar de la mejor manera su dinero. Mitos, necesitamos estar comprando y vendiendo acciones para ganar dinero. Eso es falso. Eso es falso. Es depende de la perspectiva. Si quieres hacer trading, se puede. Incluso es poco común que se trade con acciones para que tú puedas ganar del trading. Usualmente se utilizan otro tipo de instrumentos que son más volátiles y que se bursatilizan más. La realidad es que un buen inversionista piensa como un dueño de negocio porque lo es. Un buen inversionista evalúa la empresa, factores cuantitativos, factores cualitativos, desarrolla un potencial. Ahorita el mercado está pagando por debajo y posiblemente pueda vender a una mayor valuación en un futuro. Lo que vamos a hacer de enfoque es análisis fundamental en su mayoría y el análisis fundamental se utiliza para inversiones de largo plazo. Oye, también esto quiere decir que podemos invertir en cualquier empresa. Pues no, no puedes invertir en acciones de cualquier empresa. Solamente se puede invertir en acciones de empresas públicas, es decir, las que cotizan en la bolsa y no se puede invertir en empresas privadas hasta hace poco tiempo y por eso nuestro enfoque va a ser en el sector privado. Vamos a entrar un poquito más a detalle en eso, pero sin antes explicar qué es la bolsa. La bolsa de valores es un mercado físico o virtual donde se ponen en contacto demandantes y oferentes de capital. Tenemos dos bolsas de valores en México. Una es la bolsa mexicana, que es la que está aquí, y tenemos a la bolsa institucional de valores. ¿Quién regula estas bolsas? La Comisión Nacional Bancaria de Valores. Vamos para que sepan el dato. Y un poquito ya regresando al tema de empresas privadas. Aquí tenemos el enfoque que vimos la clase pasada y tenemos lo que es diferentes clases de activos, que tenemos capital privado. Aquí es capital privado que mayormente invierte en acciones de empresas públicas y tenemos a lo que se le conoce como venture capital, que invierte en empresas privadas. Aquí está donde yo les digo, sí podemos acceder a la inversión de empresas privadas. Lamentablemente para entrar a este tipo de activos necesitas tickets mínimos de $100,000. Pero ya hay plataformas de crowdfunding. El crowdfunding está regulado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y en esas plataformas podemos
acceder a empresas que todavía son empresas privadas, pero que tienen la autorización legal y el vehículo legal para poder hacer levantamientos de capital y vender acciones. Ya lo iremos viendo más adelante. Eh, este es nuestro enfoque, por eso queremos que aprendan a utilizar este tipo de plataformas, porque el capital privado en su mayoría, es donde se concentra la mayor fuente de riquezas de los países. Las empresas que están en IPO, que es el sector público que cotiza en las bolsas, estamos hablando que es un número muy limitado del Producto Bruto Interno de los países versus el capital privado, donde podemos aspirar a rendimientos desde un 0 hasta un 20x y puede ser más. ¿Qué quiere decir el 20x? Pues multiplicas el capital invertido por 20. Puedes obtener ese tipo de rendimientos, obviamente con mucho mayor riesgo. Aquí es nada más un tema del justo del enfoque. Nuestro enfoque es en capital privado, en etapas tempranas. Lo que queremos hacer con Investment Society es ser promotores de las inversiones de capital privado y de etapas tempranas, porque esto promueve la innovación y el emprendimiento, los emprendimientos mexicanos, tal y como vieron en su video de Investment Society. Ahora, ¿cómo producen dinero las acciones? Son dos métodos para que tus acciones produzcan valor para ti. Uno es la valorización de las acciones cuando suben de precio y las puedes vender. Y la otra es mediante dividendos, pagos automáticos o mediante la repartición de utilidades. Aquí vemos un caso. Ah, antes del caso es, ¿todas las acciones son buenas? Todas las inversiones, y lo vamos a estar viendo durante todo el curso, tienen riesgo. No hay inversión que no tenga riesgo. Incluso los bonos del tesoro, incluso los CETES tienen riesgo. Se les conoce como riesgo país. Entonces, regresamos a la pregunta. ¿Todas las acciones son buenas? Aquí tenemos el caso de Kodak, que no sé si la conozcan, eh, y Snapchat, que no sé si lo conozcan. Vamos a ver ahí el comportamiento desde el inicio de sus operaciones contra a cómo se están cotizando el día de hoy. También hay rendimientos negativos. Quiere decir que tu inversión puede perder valor. Oye, ¿cómo podemos minimizar el riesgo o mitigar el riesgo de esa pérdida de valor? Realizando un buen análisis como inversionistas. Para el propósito de nuestro Investment Society. Aquí tenemos un ejemplo de lo que pagan las acciones como dividendo por la parte de Apple, que reparte dividendos trimestrales a un yield que es una tasa del 52%. Es muy poco dinero lo que reparte. Si invertiste $184, te reparte solo el 0.52. Pero, lo interesante es, si ustedes se dan cuenta que si nosotros hubiéramos invertido hace 5 años en Apple, a la cotización de hace 5 años, que estaba alrededor de 50, $60 por acción, pues hubiéramos obtenido un 223% de rendimiento. Entonces ahí es donde se empieza a poner interesante el asunto. Ahora, para no estar a expensas de los casos como los que mostré, como el caso de Kodak, como el caso de Snapchat, ¿qué podemos hacer para mitigar el pérdidas en nuestros portafolios de inversión? Pues siempre se recomienda la diversificación. Aquí tenemos el portafolio de Warren Buffett. Tiene el 40% casi de su portafolio en Apple. Tiene parte de su portafolio en petróleo, en bancos, en eh, en productos de consumo como Coca-Cola.
Luego también tenemos aquí parte del portafolio de Bill Gates, que pues obviamente tiene gran parte de su share en lo que es Microsoft, pero solamente representa el 26%. De hecho, Bill Gates administra su fondo tiene un Family Office. Esta es la inversión de su Family Office. Tiene acciones, casi en 50% es entre Microsoft y Berkshire Hathaway, que Berkshire Hathaway, no sé si se acuerdan, pues la empresa de Warren Buffett. Y de ahí ellos ya se dedican a invertir por su cuenta en lo que ellos desean y que tienen como tesis de inversión. Coca-Cola, Walmart, Caterpillar, etcétera, etcétera. Entonces, chicos, hemos llegado al final de nuestra sesión, de nuestra primera sesión. Eh, ya nada más estamos abriendo un espacio para preguntas y respuestas. No sé si tienen alguna duda al respecto. ¿Qué les pareció qué les pareció el tema de cómo volverse millonarios de la manera más eficiente que existe? ¿A poco ya lo sabían? Por mí no tengo ninguna duda, todo claro, muy claro. ¿Sí sabías que esa era la manera más eficiente de volverte millonario? No, la verdad es que no. Pues por eso vamos a ver el tema de la diversificación y cómo vamos a crear nuestros portafolios de inversión, cómo vamos a ganar de nuestro dinero, poner nuestro dinero a trabajar, no tenerlo en nuestras cuentas de banco, cómo van a aprender matemáticamente cómo la diversificación sí disminuye los riesgos. Eso lo van a ver con cálculos matemáticos, pero la realidad es que no se ha hecho la gente millonaria realizando portafolios de inversión. Porque para empezar, los que se han hecho millonarios como Warren Buffett, con empresas que se dedican a las inversiones, ha sido mediante levantamientos de capital. Obviamente, si el capital es mayor, tus rendimientos, pues aunque sea el 20%, pero es el 20% de un megacapital. Así sí te puedes volver millonario. Pero pues teniendo tu portafolio de 10,000, 20,000 pesos, aún, que es la manera correcta de hacerlo, es la manera correcta de invertir, de poner a trabajar tu dinero, lo tienen que hacer, pero ese método les va a llevar 30, 40 años, nada más para que lo tengamos presente, para que lleguen a esa meta de volverse millonarios y tienen que tener disciplina para hacer un buen presupuesto personal, tener un buen porcentaje de ahorro y esos ahorros, saber crear portafolios de inversión diversificados. Ya lo estaremos viendo más adelante. No sé si ustedes tienen alguna otra duda. Todo claro, profe. Les agradezco mucho su atención, chicos. Que tengan una excelente noche y nos estamos viendo la próxima semana. Les mando un abrazo. Recuerden darle like y suscribirse. Nos vemos.